Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Principios Administrativos uno, el cual va enfocado a reforzar lo que es el módulo 2, evaluación que ya culminó, y dar información básica e importante de lo que se refiere el módulo 3 y final de este periodo académico. Bien, como tal. Hablemos un poquito del módulo 2 para, a modo de refuerzo de la información. Él está enfocado a conocer lo que es la empresa, la organización, como también se le puede conocer, es un sinónimo de empresa. El término empresa viene prácticamente eh, em- de emprender, de empresa en el sentido de iniciar algo. ¿Ok? Es como tal ese algo que yo hago para buscar la satisfacción. Satisfacción es sentirme a gusto, sentirme complacido, eh, vamos a decir feliz, contento, para no volver a decir satisfecho, con una situación en particular. ¿Bien? En el caso de la materia, nosotros hablamos de una empresa. Decimos en definición muy sencilla que es el conjunto de personas que interactúan entre sí de forma organizada, de forma siguiendo ciertos parámetros, con la intención de alcanzar objetivos en común y obtener beneficios, entendiendo que el término beneficios está dirigido a dos campos de acción. Satisfacción, obtener beneficios en el sentido de satisfacer necesidades y el de obtener ganancias. Bien, son dos mundos completamente eh, separados, pero que se complementan uno con el otro. Hablemos de la parte de alcanzar beneficios o lograr beneficios desde el punto de vista de satisfacer necesidades. En esto se refiere a que lo que nosotros elaboremos en la empresa, que nosotros hagamos en la empresa, el servicio que prestemos en la empresa, está orientado a que sea utilizado o que sea dirigido a un conjunto de personas que van a tomar un producto. En ese caso vamos a decir una caja de cartón. ¿Para qué usamos una caja de cartón? Bueno, para diferentes necesidades. Entiéndase la necesidad, el uso que yo le doy a ese algo, en este caso la caja, para cubrir algo que yo en un momento dado requiero o carezco. Profe, no te entiendo. ¿Cómo así? Bueno, vamos a empezar un poquito más detallado. Son muchísimos conceptos, yo voy a parecer como en este momento como si estuviera explicando una serie de glosario para que podamos ir entendiendo paso a paso esta información, que es de verdad valiosa, es bonita, es bastante interesante. Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista complementario que lo podemos manejar, qué es mercadeo, qué es producción, qué es el cómo funciona una empresa, hay muchos conceptos o hay muchos términos que debemos definir para comprender con claridad. Bien, en el primer módulo, de evaluación y en el primer encuentro, yo por allí les hablaba de los recursos, les hablaba un poquito de lo que era eficiencia y eficacia y todo aquello. Bien. Entonces ahora vamos a hablar más asociado a lo que es esa definición de la empresa. ¿Ok? Entonces ya te decía, la empresa es un conjunto de personas que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común y alcanzar beneficios. Beneficios es buscar como un bienestar o estar bien con respecto a algo que yo deseo, que yo anhelo o que yo quiero. Bien, podemos enfocarlo, ya te decía, desde dos aspectos: beneficios económicos o beneficios monetarios como tal, y el otro es el de satisfacción de necesidades.
Satisfacción es cuando yo te decía que te sientes bien, te sientes contento, te sientes eh, complementado, por decirlo así. Es para no utilizar nuevamente el término satisfecho o feliz, por decirlo, también pudiera aplicar acá, ¿no? Te sientes feliz con una situación en particular. Entonces, me siento satisfecho, estoy contento, estoy feliz con lo que tengo. Pero, ¿qué es lo que yo tengo? Eso que yo busco para satisfacerme parte de una necesidad. La necesidad se puede entender a modo de definición como la carencia de algo y que me genera cierta incomodidad, una cierta falencia, cierta falta, ¿bien? Y que yo la necesito para alcanzar ese grado de bienestar. La carencia de algo, pero que ese algo sea realmente que yo lo requiero para, vamos a decir, mi vida cotidiana, darle continuidad a muchas actividades que yo pueda realizar en un momento dado. Necesidades como tal, nosotros podemos diferenciarlas desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde varios puntos de vista. Bien, hay un autor de los años 50, 60, estamos hablando de 1950, 1960, que propuso la teoría de las necesidades humanas. Él era Abraham Maslow. Bien, él nos habló de que todos los seres humanos, por naturaleza, somos seres insatisfechos, es decir, constantemente tenemos necesidades. Entonces, él clasificó las necesidades de acuerdo a la, digamos, el nivel de satisfacción que cubrían. También dependiendo de lo tan básico que podían cubrirnos hacernos en un momento dado sentirnos gratamente. Bien. Y entonces él nos hablaba de que son cinco necesidades o cinco necesidades humanas que están, o en realidad cinco grupos de necesidades humanas. Bien, y ellas se representan en una pirámide, donde la base de la pirámide o del triángulo, si lo vemos en una sola dimensión, pirámide si lo vemos en dos dimensiones, como tal, la base de esa pirámide o de ese triángulo van a ser las necesidades más básicas. ¿Ok? Las necesidades o la mayor suma de necesidades, pero que para esencia de nuestra vida cotidiana van a ser necesidades que consideramos como básicas y que las vamos satisfaciendo constantemente por un tiempo determinado, se acaba ese tiempo y volvemos a sentir la necesidad y estamos repitiéndola constantemente. En este nivel es donde conseguimos, por ejemplo, necesidades como la alimentación, la hidratación, el dormir, pudiéramos decir, va a ser un poquito controversial, el tener sexo como tal. Bien, tú tienes hambre. ¿Cuántas veces en el día tienes hambre? ¿O cada cuánto tienes hambre? Culturalmente nos han indicado que nosotros debemos comer mínimo 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Hay nutricionistas, hay especialistas que nos hablan de 5 alimentos o 5 momentos alimenticios. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Otros nos hablan de 6, otros nos hablan de 8, otros nos hablan de X cantidad de ingestas diarias como tal, que son producto o consecuencia de la actividad física que tú hagas. Somos totalmente sedentarios, con 3 alimentos es más que suficiente. Pero eres un atleta de alto rendimiento, con alto consumo calórico, entonces tú te vas a ver obligado a comer por lo menos 6 veces al día, 8 veces al día. Pequeñas cantidades, grandes cantidades.
como se te ocurra. Sin embargo, hay personas que pueden alimentarse una vez al día y esas personas realmente no están completamente satisfechas. ¿Ok? Eso es un pequeño detalle. Pero la necesidad se le considera básica la alimentación porque yo me desayuné, por ejemplo, vamos a suponer, me desayuné a las 7, 7:30 de la mañana y ya a eso de las 12 del mediodía estoy con hambre. ¿Ok? Almorcé y a eso de 6, 7 de la noche tengo que estar cenando. Puede ser que yo desayune a las 7 de la mañana, tome a la media mañana, que sea aproximadamente entre las 10 y las 11 de la mañana, una pequeña merienda, me permite a mí llegar a almorzar a la 1 de la tarde, 1:30, tomo una merienda en el transcurso de la tarde y voy cenando aproximadamente 8 de la noche. Incluso hay personas que te cenan o te toman una merienda cerca de las 10, 11 de la noche por cuestiones de trabajo, X, Y o Z. El sentir hambre es una necesidad. ¿Cómo la satisfaces? Comiendo. ¿Con qué puedes satisfacer la necesidad del hambre? Con cualquier alimento. Pero a ti de repente me disculpas por la expresión que voy a usar, pero se te antoja. Quieres comer, no sé, un sándwich de jamón y queso. El que tú específicamente digas, quiero esto, es lo que llamamos un deseo, que permite satisfacer la necesidad, pero no porque sea realmente lo que tú quieres o lo que tú estás en un momento dado requiriendo, el deseo es una necesidad. No. Las necesidades se pueden convertir en deseo o los deseos los podemos convertir en necesidad, eso es real. Pero el deseo no es realmente una necesidad. Es algo que yo llevé a convertirlo en necesidad. Bien, como tal, vas a buscar comer para saciar el hambre, para satisfacer el hambre. Vas a buscar tomar un líquido para saciar la sed o bien para hidratarte. ¿Qué puedes tomar para hidratarte? Agua, pero tú de repente dices, no, no quiero agua, yo quiero es una Coca-Cola. Bueno, eso es un deseo, porque con el agua simplemente ya satisfacías la necesidad. Bien, en ese sentido es donde se van manejando. La empresa se ha diseñado, la empresa trabaja en pro buscando proveer esos productos o esos servicios que van a satisfacer la necesidad. Yo tengo una empresa de agua, tú tienes una empresa de refrescos, de Coca-Cola, por decirlo así. Mi trabajo en mi empresa va a ser informarle a las personas que yo tengo el agua para satisfacer su necesidad de hidratación. El tuyo va a ser similar. Mi producto es agua, producto entre comillas saludable. Tu producto es una Coca-Cola, un producto que entre comillas no es tan saludable, pero que tú vas a vender, vas a utilizar tus buenas técnicas de comercialización, de mercadeo y demás para darlas a conocer. Bien, entonces en ese sentido es esa necesidad básica, constantemente. Por allí el sueño, yo tengo que dormir, se habla que mínimo son 8 horas, otras personas nos hablan que mínimo 6. Hay personas que pueden dejar de dormir por días y otros que exageran en la parte del dormir, ¿ok? Y por allí yo decía en un momento dado, mira, también está la necesidad de tener sexo, simplemente mantener relaciones sexuales. No estamos hablando de amor, no estamos hablando de afecto, de cariño, no, simplemente tener relaciones sexuales o satisfacción sexual. Profe, eso que tiene que ver con administración, no, realmente con administración, bueno, pudiera yo buscarle muchas vueltas para verla con administración, pero en realidad estamos hablando de lo que es una necesidad, que es lo que busca satisfacer la empresa, que sí es un tema propio de principios administrativos. Bien.
Luego viene un segundo nivel de necesidades, que es lo que conocemos como necesidades de seguridad. Es cada uno de esos anhelos, cada una de esas cosas que yo como persona requiero para sentirme a gusto al momento de vivir, sentirme seguro, confiado que algo va a pasar y que no voy a tener problema alguno con él. Necesidad de abrigo, necesidad de un techo, necesidad de un seguro, alto, cualquier cosa que te haga sentir confiado y seguro. Necesidad de transporte. Yo necesito garantizar y sentirme seguro que yo puedo movilizarme de un sitio A a un sitio B. Mucho mejor tener, ¿cómo te sentirías tú más seguro? ¿Andando a pie, andando en buseta o andando en tu propio vehículo? Bien, eso es la forma de satisfacer las necesidades. Luego vienen necesidades de afecto, afectivas. Reconocimiento, ahí sí puede ser amor, puede ser familiaridad, puede ser comprensión, puede ser amistades, puede ser esto, aquello. Digamos, necesidades de realización, o sea, son las que tienen que ver de alguna manera con todo lo que es eh, satisfacer deseos relacionados con el estudio, relacionados con amistades, con tenencias de propiedades. eh, Te hace sentir bien, feliz, la realización, tener una finca, perfecto. O tener la acción de un club, tal vez tener, sacarte un título universitario, como en este caso que tú estás estudiando. Algunas personas, eh, el hecho de tener el título para ellos es como un logro, o para todos nosotros es un logro, ¿bien? Y poder ejercer la actividad para la que estudiaste es mucho más exitoso. Y finalmente viene la autorrealización. En ese caso, la autorrealización es cuando yo ya siento ese grado de felicidad. La felicidad es sentirse contento, sentirse satisfecho, alegre. Ella es efímera, o sea, dura poco tiempo. Y se reinician las necesidades. ¿Ok? Ser feliz es lo que todos buscamos. Hay personas que son felices con cosas muy sencillitas, otros que necesitan muchísimo. Pero lo importante es sentirse a gusto con lo que tenemos, ¿ok? Entonces la empresa va a estar orientada a ofrecer ese producto o ese servicio que va a suplir o satisfacer la necesidad que hemos descrito en cualquiera de los 5 niveles, ¿ok? La autorrealización, bueno, es sentirme plenamente satisfecho. ¿Qué es lo que tú consideras plenamente satisfecho? Porque te aseguro que lo que a ti te hace feliz no necesariamente me hace feliz a mí. Yo lo puedo ver como que un inalcanzable o algo ya soy común y corriente en mi vida. O viceversa, lo que me sucede a mí, para ti es algo común, algo sin ningún significado. Bien. Y entonces te decía, la empresa va a buscar eso. ¿Ok? Entonces, cuando no buscamos la satisfacción como tal, buscamos el beneficio laboral. Por cada producto o por cada servicio que yo venda o os preste, voy a cobrar como tal en compensación por mi esfuerzo. Voy a vender productos, voy a vender servicios. Y ese beneficio, ese dinero que se genera allí, luego de cubrir todo lo que implica costos, es decir, cada uno de los elementos que hemos comprado, que hemos adquirido, que hemos transformado para vender el producto o bien prestar el servicio, ese dinero que se obtiene tipo ganancia es lo que nos consideraríamos un beneficio económico. Y eso es lo que va a buscar las empresas. Ahora está importante hoy en día es en el equilibrio entre satisfacer necesidades y obtener beneficios. Hay empresarios, hay personas, administradores, que lo más importante es obtener beneficios económicos. Para otros es la satisfacción de las personas. Y el ideal, desde mi punto de vista, debería ser es que equilibradamente vayamos en intención de satisfacer necesidades y obtener beneficios económicos. Pero repito, no todo el mundo es feliz de la misma forma. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, trasladamos a la administración.
te adentraste en la temática, se clasifican dependiendo del origen del capital, dependiendo de la actividad a la que se dedica, de dónde provienen las materias primas o sí, las materias primas que se utilizan para desarrollar los productos por la empresa, entre otros. Bien, y todo ello desencadena en algo que llamamos el proceso administrativo, que ya son las tareas que se hacen dentro de la organización, dentro de la empresa, y tenemos que empezarlas a estudiar. Es parte o es uno de los temas iniciales de gran importancia dentro de la materia de principios administrativos. En otras universidades se puede conocer como fundamentos de la administración, introducción a la administración. Acá lo llamamos principios administrativos. Bien. Y entonces allí viene lo que es el proceso administrativo como temática, ¿bien? Porque ya hablamos de la empresa, ya hablamos incluso de lo que es la administración propiamente dicho, algunos criterios a evaluar y considerar. Y también tenemos por allí, como parte de la temática, lo que compete o lo que conlleva a que expliquemos las nuevas tendencias administrativas, las nuevas formas de organizarnos como empresas, como disciplinas relacionadas con la administración. Y entonces allí es donde hablábamos en el momento dado de justo a tiempo, de outsourcing, de pacemaker, de empowerment, sociedades inteligentes y paremos de contar, que son formas o estrategias de hacer las tareas administrativas, eh, haciéndolo de manera más agradable, más idónea, brindando la mejor atención posible y obteniendo, por supuesto, el mejor grado de satisfacción y y estar plenamente contentos. Bien. Para la empresa. Se dedica tiempo, se dedica esfuerzo, se dedican horas hombre en alcanzar lo básico de los principios administrativos para lograr que la empresa sea eficiente, es decir, lograr los objetivos y hacerlo de la mejor manera posible. Como te decía, todo esto desencadena, todas estas iniciativas se llevan como un conjunto de trabajo a lo que llamamos los principios o el proceso administrativo. Principios administrativos o proceso administrativo. Bien, en ese caso, nosotros establecemos que se hablan de cuatro etapas, cuatro acciones básicas que se hacen en ese proceso administrativo. Ellos son planificación, organización, dirección y control. Bien, tenemos estos cuatro elementos, cuatro actividades que se van realizando paralelamente, se van realizando una detrás de la otra, se van haciendo en conjunto, independientemente, se van haciendo de forma individualizada o con trabajos de equipo. Eso va a depender del área donde nosotros nos estemos desempeñando como administradores. Bien. Entonces, en ese sentido, te indico, son cuatro etapas. La primera, planificación; la segunda, organización; la tercera, dirección; y finalmente, control. La primera, planificación. Ella nos habla del término o que proviene del término planificar. Es básicamente establecer qué es lo que vamos a hacer, en qué momento y en qué ciudad. ¿Ok? Para efectos de de la asignatura, ejemplo de modelo de situación, eh, podemos decir que la empresa perdón, la planificación es donde yo anticipo, lo hago por escrito, visionándolo o visualizándolo a futuro. En el proceso administrativo, históricamente se ha manejado hasta 7 etapas, ¿ok? Pero hoy en día se hablan de que, se llegó como una especie de consenso desde el punto de vista general, y se habla de 4 etapas o cuatro actividades que se realizan. Dos de ellas corresponden a una dimensión estática
o actividades de fase estática, indica que está sin acción, quieta, por decirlo así. Pudiera manejarse también desde el punto de vista de que es un poquito más teórica, ¿ok? De accionar desde el punto de vista eh, escribir, presentarlo como propuesta. Mientras que la otra es una fase dinámica, una fase de acción, una fase de realizar la tarea. Y como tal, cada una de ellas está compuesta por dos etapas, dos momentos. La fase estática se inicia con la planificación, viene de planear, de establecer un plan de trabajo, un plan de acción. Yo empiezo a imaginarme cómo va a ser la empresa, cómo va a funcionar la empresa y establezco qué es lo que queremos hacer a futuro. Siempre lo vamos a visionar a futuro. Entonces, yo puedo establecerlo por escrito, lo puedo establecer mentalmente, pero lo ideal es que sea por escrito y yo vaya diciendo cómo vamos a hacer las cosas, qué es lo que vamos a hacer, como paso por paso, idea por idea, bien, planificar. Esto viene siendo algo así como cuando yo digo, vamos a planificar una fiesta o una salida de vacaciones y yo con un cierto tiempo de anticipación, 2, 3 meses, un año, X cantidad de tiempo, yo voy anticipando qué es lo que va a suceder. Y yo voy diciendo o voy estableciendo qué puedo necesitar en un momento dado. La planificación es algo que se me va, por decirlo así, ocurriendo en un momento dado, lo voy creando, lo voy ideando y si no se me da, lo puedo modificar. O bien sobre la misma marcha, la misma tarea, la misma acción, yo lo voy cambiando, lo voy corrigiendo en pro de lograr el objetivo que yo tengo propuesto o que me he propuesto. Bien, la planificación es flexible, no es algo rígido que yo lo establecí y se tiene que hacer porque se tiene que hacer. No, ella se puede buscar lograrla como tal, pero de repente se nos presenta un inconveniente, una situación particular, entonces lo replanteamos. La segunda etapa de la fase estática es la organización. En este caso, organización como proceso administrativo, no como empresa. Bien, porque hace un rato yo te decía, el sinónimo de empresa es organización. ¿Ok? Tienes en la parte de administración o principios administrativos, hay que tener claridad en ¿con qué concepto estamos utilizando el término organización? Cuando lo vemos como un proceso administrativo es cuando yo empiezo, valga la redundancia, a organizar, a establecer cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento, indicando en qué instante vamos a hacer algo, de qué manera se va a lograr, de qué forma, como un paso a paso, pero a la vez es cuando yo estoy como poniendo en sus debidos sitios cada cosa, cada actividad, cada elemento que se relaciona en la empresa. Entonces ella nos habla de una estructura organizacional o una estructura de la organización. Eso se refiere a de las personas que trabajan en la empresa, en qué áreas trabajan, en qué departamentos, en qué actividades se cumplen, quién va a ser el jefe de quién va a ser el subordinado de quiénes están trabajando en una misma área, cómo debemos reportarnos, bien, toda esta acción. Tenemos una tercera etapa, un tercer un proceso que corresponde a la fase dinámica. Es donde empezamos a poner acción y es la dirección. Es decir, quién se va a encargar de cada tarea y procurar que esa persona ponga en marcha, ponga en ejecútese cada una de las tareas. Es dar la orden de desarrollar las actividades, indicando no solamente qué es lo que se va a hacer, sino cómo lo vamos a hacer
quién lo va a hacer, quién va a reportar a quién lo va a supervisar, quién lo va a evaluar y todo aquello, ¿bien? Dirigir, dar la acción a ejecutar. Allí empezamos a hablar y manejar conceptos como propios de ese manejo de personal. Esta una fase o una etapa del proceso administrativo que está más orientada como a lo que es el recurso humano. Bien, y entonces hablamos de motivación, hablamos de jefe, hablamos de liderazgo, hablamos de poder, de autoridad y paremos de contar, que son actividades propias de esta etapa del proceso. Y finalmente tenemos la etapa de control, que es la que nos permite verificar que se han alcanzado los objetivos, perdón, que nos hemos propuesto, esas cosas que queremos alcanzar, esos proyectos que queremos lograr cumplir en un momento dado como tal. La administración actual nos habla de que la cuarta etapa del proceso administrativo es esta, control como tal. Algunos le hablan evaluación y control, pero en realidad simplemente se le define como control. Sin embargo, hay administradores que han querido implementar como una especie de control parcial. Hacemos la planificación y de inmediato empezamos a verificar, a evaluar y verificar, controlar que lo que se está planeando tiene un sentido lógico, tiene una coordinación adecuada. Pasamos a la organización y ya a su vez hacemos control. Pasamos a la dirección y vamos haciendo control. Y finalmente hacemos un checklist o un chequeo final, una lista de chequeo de verificar el cumplimiento de cada una de las etapas anteriores para completar o concretar lo que es esa nueva forma de, ¿cómo se diría esto? De controlar el proceso administrativo. Es como un control más generalizado. Entonces, pudiéramos decir que el nuevo proceso administrativo nos habla de planificación, control de la planificación, organización, control de la organización, dirección, control de la dirección y finalmente la cuarta etapa, que sería control del proceso administrativo en general. Bien. En este sentido, para el módulo 3, la actividad evaluativa va a consistir en trabajar ese proceso administrativo. Vas a manejar allí en las actividades evaluativas que se te van a solicitar, estructurado en las dos fases, la fase dinámica, la fase estática. Definición, ejemplo práctico, obviamente una pequeña exposición explicativa, unos contenidos teóricos que también se te van a evaluar y de forma muy sencilla tú vas a hablarme, a explicarme de ese proceso administrativo. La intención es hacernos a la idea de, yo te voy a plantear en su momento como tal, yo te voy a plantear un caso, una situación de una empresa y que queremos que ella funcione de acuerdo a ese proceso administrativo. Yo te voy a indicar las pautas y tú lo vas a ir desarrollando adecuadamente. Ya sabes, para cualquier consulta, cualquier inquietud, eh, estoy a la orden. Bien. Yo diría que una de las etapas, cualquiera de las etapas del proceso administrativo es sumamente importante. Algunos le dan mayor importancia a la planificación porque es como que cuando se les enciende el bombillito, de allí es donde arranca la idea. Pero organizarse también es importante. Saber qué hacer, cuánto hacerlo, cómo va a funcionar la empresa propiamente, el proceso administrativo de esa empresa. Y empezamos a constituir lo que sería el funcionamiento propio de la empresa. Bien. Y la dirección es la que tiene que ver con el personal. También es sumamente importante. Y dentro de ese esquema, esa temática que se maneja en el proceso administrativo, bueno, nos conseguimos con lo que es el liderazgo dentro de la organización. Es de suma importancia como tal. Todos debemos ser líderes, más que jefes, porque toda empresa debe tener jefes, pero en realidad lo que deberíamos ser es líderes. Y reconocer que dentro de los diferentes liderazgos que vamos a conseguir en la empresa,
siempre vamos a tener uno que se lleva la mayor responsabilidad, que puede considerarse como el jefe. Pero de por sí, todos y cada uno de nosotros debemos ser líderes, esa persona que indica el camino a seguir, que toma la iniciativa de hacer una tarea, que está motivando a los demás, que está llamando a los demás a incorporarse a realizar las tareas, a cumplirlas. ¿Bien? Entonces, tú eres líder, yo soy líder, todos somos líderes. Pero dentro de cada uno de esos liderazgos pequeñitos o particulares, va a surgir uno que coordina todo el accionar de las personas que están involucradas en la empresa y nos lleva a obtener digamos, lo anhelado, alcanzar el logro el que estamos esperando, el cumplimiento de los objetivos y hacer de la empresa algo exitoso, algo productivo, algo en constante crecimiento, obteniendo mayor cantidad de ganancias y, por supuesto, satisfaciendo las necesidades. Bien, esto es básicamente lo más importante de la materia. Bien, te invito a informarte. Muchísimo contenido hay en la página web, puedes consultar conmigo. Temas relacionados, por ejemplo, con el liderazgo, temas relacionados con la parte de la autoridad, del poder, que son términos asociados o son acciones asociadas o que cumplen, bien sea el rol de directores, sean jefes de departamento, asistentes, sea el coordinador como tal. Bien, de verdad te invito a revisar el material que yo facilito en el aula, revisar material que consigas en la página web y si tienes o requieres complementar información teórica, explicativa, lo puedes hacer conmigo con todo gusto. Vale, felicidades.